Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a tomar este versículo, hermanos, como referencia a lo que queremos enseñar en esta noche. Hemos estado estudiando acerca de la seguridad absoluta de la salvación. Nosotros creemos que la Biblia enseña de una seguridad absoluta. El viernes pasado en nuestra iglesia estuvimos estudiando referente, ¿verdad?, a la seguridad de la salvación absoluta, y tomamos el capítulo 5 del libro de Juan, ¿verdad?, y enseñábamos por qué creemos en la seguridad absoluta de la salvación. Pero obviamente, hermanos, habíamos puesto en nuestro corazón enseñar en esta noche acerca, hermanos, de versículos que mucha gente ocupa, de muchas otras iglesias, ¿verdad?, ocupan como para enseñar que la salvación se pierde. Si usted quiere en esta noche aprender realmente lo que la palabra de Dios enseña en dichos textos, hermanos, quédese con nosotros para que usted realmente aprenda lo que la palabra de Dios dice. Antes de eso, vamos a tener como texto base el libro de 2 Timoteo, la carta de Pablo al joven Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2, 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y me gusta lo que dice al final de esta frase, de este versículo 15, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Déjeme decirle sin miedo a equivocarme, hermano, que quien usa bien la palabra de verdad nunca se atreverá a dudar. Que cuando una persona es salva ha pasado de condenación a vida, y que la salvación consiste en vida eterna, y que no depende retenerla a través de mis acciones, depende de que Cristo Jesús hizo un sacrificio perfecto. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario y Él pagó por nuestros pecados. Una de las frases que más me encanta, hermanos, en la Biblia, en uno de los evangelios, está en el evangelio de Lucas, es cuando Jesús dice una de las últimas palabras en la cruz: consumado es. Esa palabra consumado es una palabra griega que quiere decir tetelestai. Significa la deuda ha sido cancelada. No hay más deuda por el pecado, no hay más expiación por el pecado, no hay más sacrificio que una persona pudiera hacer por su pecado. ¿O cree usted que pudiese ofrecerse o alguien pudiese ofrecer un mejor sacrificio que el que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Definitivamente no, mi hermano. Y dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, hermanos, por nosotros. Amén. Esa palabra por nosotros denota todo lo que la Biblia enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice por nosotros significa Él fue nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar, recibió el castigo por nuestros pecados. La manera de cómo Jesús fue maltratado y herido por nuestros pecados es la manera como Dios trata el pecado, sin misericordia y con justicia. Pero Él nos libró, hermano, de ese pecado, para que, como dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Obviamente, hay algunas iglesias, hermanos, que no creen en lo que nosotros creemos o no creen en lo que la Biblia enseña. Y déjenme decirles que este es un problema, hermano, que surgió allá por los años 1500, hermano, ¿verdad? 1500. Hubo un hombre, mi estimado hermano, llamado Arminio, hermanos, Juan Arminio, que vivió aproximadamente entre el 1560 al 1609. Este hombre, Jacobo Arminio, que fue un teólogo protestante. Nosotros queremos dejar claro que los bautistas no somos protestantes. Nosotros no comenzamos a existir con la reforma
Dentro de esos personajes hay uno apellido Morgan, está hermano Baltasar Guamier, está este hombre llamado Guillermo Menon, gente hermano que realmente pagó el precio por la sana doctrina. Antes de Lutero ya había creyentes. Porque si nosotros decimos que nacemos con la reforma protestante o somos reformadores, lo que damos a entender es que hasta esa fecha la iglesia verdadera comenzó a existir. Pero la iglesia verdadera, hermano, existe, ¿verdad?, desde Hechos de los Apóstoles, y comienza, hermano, con el primer predicador en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que predicó arrepentimiento y llevar a la gente hacia Jesús. Como bautista me siento muy identificado cuando Juan tiene a 2 de sus discípulos y les muestra a ellos y les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Al que cree en Cristo, sus pecados le son perdonados. Y luego, hermano, dice la palabra de Dios que dejando a Juan, siguieron a Jesús. Esa es la enseñanza de un bautista: llevar a la gente hacia Cristo Jesús. Cualquiera que enseñe otra cosa, mi estimado hermano, no está enseñando lo que verdaderamente la palabra quiere enseñar. Amén. Bueno, vamos a enseñar hoy 2 versículos que son los que las personas ocupan, mi estimado hermano, para enseñar que la salvación se pierde. Obviamente es uno de los versículos más conocidos, y yo sé que usted que está en la iglesia lo ha escuchado muy a menudo, pero quizás algunas personas a través de las redes sociales, las plataformas, es primera vez que lo van a escuchar. Y está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Toda persona que no cree en la seguridad de la salvación leerá este versículo. Amén. Toda persona que no cree en la seguridad de la salvación leerá este versículo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un asunto, hermano, que nosotros debemos de tener muy en cuenta y muy en mente. Siempre que la palabra de Dios habla de salvación, no siempre está hablando de la salvación del alma. Puede estar hablando de una salvación de muerte. Y en este caso, mi estimado hermano, nosotros sabemos de que el que persevere hasta el fin será salvo. Sabemos que el contexto inmediato de Mateo capítulo 24, mi estimado hermano, el contexto inmediato está hablando de los tiempos finales. Desde el versículo 3 de Mateo, los discípulos le hacen una pregunta, y es más, su Biblia en Mateo capítulo 24, el versículo 3 le dirá el siguiente título: señales antes del fin. Esto nos da a entender a nosotros, mi estimado hermano, que el contexto sobre el cual es escrito Mateo capítulo 24 es un contexto, hermano, escatológico. La palabra escatológico quiere hablar escatos, significa lo último, y logos, que ya saben que es estudio. Obviamente nos está hablando del estudio de los últimos tiempos. Amén. Está hablando del periodo de la tribulación. Ese es otro tema que podemos abordar más adelante. Nosotros como bautistas creemos en la doctrina de la pretribulación o el pretribulacionismo. Creemos que la iglesia del Señor, y tenemos tantos versículos para respaldar esta verdad, no la creemos porque la queremos creer, la creemos porque tenemos versículos que respaldan esta verdad. Creemos que la iglesia será arrebatada, habrá un rapto antes de los 7 años de tribulación. No quiero meterme más a fondo porque no es el caso ahorita, pero en Mateo capítulo 24, versículo 13, ese es el contexto. Ok, este es el principal texto, hermano, que la gente usa para tratar de enseñar que la salvación se puede ganar y se puede perder. Cualquier persona que no ha estudiado mucho la Biblia o que va a una iglesia protestante le dirá a usted, mi estimado hermano, lo siguiente: ya leyó el pastor Mateo capítulo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Prácticamente es una ofensa a nuestra inteligencia, porque ¿cómo no vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 3? Sí, todos hemos leído Mateo 24, 3. Y realmente la palabra de Dios dice
hermano. No podemos dar una interpretación correcta si no utilizamos el contexto correcto. Hay reglas de interpretación como quién lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo y bajo qué circunstancias lo dijo. Entonces vamos a ver esto, por favor. Claramente, hermano, los textos y este texto está hablando aquí, hermano, para el tiempo de la tribulación y no para el tiempo de la gracia. Conozcas el tiempo de la gracia desde el descenso del Espíritu Santo hasta que Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? O puede ser, si usted lo quiere tomar más minuciosamente, desde que Cristo resucita, ¿verdad?, de la muerte y vence la muerte hasta que Él regrese por su pueblo, también puede ser. Entonces, hermano, durante este tiempo, óigase bien, desde el tiempo que Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, hermano, amén. Si Cristo no resucitó, vana en nuestra fe, vana en nuestra enseñanza, vana en nuestra predicación, dice la palabra de Dios. Ojo con esto, por favor, lo que le voy a decir. Desde que Cristo resucitó hasta que Él venga, nosotros hemos de predicar el Evangelio de la gracia. Solo por fe, solo por gracia y solo por Cristo. Amén. Durante el tiempo de la tribulación, hermano, las personas que quedan acá, aunque la salvación siempre ha sido y siempre será por gracia, mi estimado hermano, se predicará el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? Para los que estudiamos escatología y creemos en lo que la palabra de Dios nos enseña puntualmente, entonces entendemos de que el reino milenial, los 1000 años de Cristo reinando en la tierra, en un reino teocrático, sucederán 7 años después de la tribulación. Durante todo ese tiempo, los 144,000 sellados que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, saldrán por todo el mundo a predicarles que quien está sentado en el trono no es el verdadero rey, sino es un anticristo, como lo escribe Pablo en Tesalonicenses. ¿Me doy a entender? Habla del anticristo y se expresa de esta manera: el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ellos anunciarán y dirán: viene Cristo Jesús. Ese no es el Cristo, ese no es el Salvador. Y se predicará entonces el Evangelio del Reino, de los 1000 años literales de Cristo reinando sobre la tierra, como dice Isaías, y regirá con vara de hierro. ¿Me explico? Ahora miren lo que dice el versículo 14 entonces. Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio ¿de qué? Del reino. No el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, aunque sabemos que el Evangelio del reino también es por gracia. ¿A dónde dice? En todo el mundo. Pregunta: ¿se ha predicado el Evangelio en todo el mundo todavía? Obviamente no, pero durante ese tiempo de tribulación sí se predicará el Evangelio en todo el mundo. Pastor, ¿por qué no se ha predicado el Evangelio en todo el mundo? Buen tema para otra enseñanza. Pero ojo con esto. Durante el tiempo de la tribulación y los 144,000 sellados, se cumplirá el plan de Dios. Porque escúchenme bien, dice Juan 1:1, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, sino ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, los judíos debían creerle a Él. Oh, pastor, pero si ellos hubiesen creído, entonces los gentiles no hubieran sido salvos. No, mi hermano, si ellos hubiesen creído, entonces ellos hubieran salido por todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero ese plan de Dios se cumplirá durante tiempos escatológicos. Entonces, lo primero, dice Mateo capítulo 14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces se predicará el Evangelio del reino, puesto que el tiempo de la gracia habrá terminado y lo que siga después de la tribulación es el milenio. Ahora, mi estimado hermano, hay otra cosa que debo de saber. En la Biblia, hermanos, debemos de saber a qué pueblo Dios le habla. A veces Dios le habla a los judíos, a veces Dios habla de los gentiles, y a veces Dios habla a la iglesia del Señor. Esos son los 3 pueblos conocidos en la Biblia. La Biblia dice: no se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Déjenme decirles de que este capítulo 24 no es para la iglesia.
para el que se arrepiente, y una vez que se arrepiente es adoptado y recibido en la familia de Dios, como dice el Evangelio de Juan, que lo acabo de citar de memoria. Hermano, para los judíos, veamos por favor desde el versículo 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿puede usted ver el lugar santo? ¿A qué se refiere el lugar santo? Jerusalén, el lugar santo, el templo, donde se ofrecían los sacrificios. Recuerde que va a haber un usurpador en ese tiempo, el anticristo. Dice, cuando veáis en el lugar santo, ¿a quién está hablando entonces? A judíos. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén ¿dónde? En Judea, le está hablando a judíos. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ahora vamos a ver. Algún inteligente podrá salir diciendo, pastor, si es para todos. Lo que pasa es que en ese tiempo de la tribulación, todo lo que se esté haciendo en Israel será televisado por todo el mundo y todo el mundo mirará la abominación desoladora que pasa en Jerusalén. Y se escucha bonito y podría ser aceptable, y hasta yo diría, bueno, es una buena opción, ¿verdad? Es una buena opción para votar mi teoría y decir que en realidad es para todos, no es para judíos. Pero sigo leyendo y me aseguro o respalda más la idea, la verdad, de que Mateo capítulo 24 es para judíos. Miren el versículo 20. Orad pues, o el 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y dice el 20, orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quiénes guardan el día de reposo? Los judíos. ¿Usted es judío? ¿Verdad que no? Entonces Mateo capítulo 24 no se puede aplicar para la salvación del alma, puesto que claramente está hablando a los judíos y el contexto es un contexto escatológico para tiempos de la tribulación. Jesús claramente, repito, vuelvo a repetirlo, está hablando de judíos. Ellos eran los únicos que podían ver la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Quiénes vivían en Judea? Los judíos. Entonces, dejemos en claro que este versículo no se puede aplicar para el tiempo de la gracia y que nada tiene que ver con la iglesia sino con los judíos. Y por eso la salvación que ahí habla o se habla no es la del alma sino la física, puesto que durante el tiempo de la tribulación los creyentes serán perseguidos y el que no reciba la marca de la bestia será decapitado. De eso han de salvarse los creyentes de ese tiempo, pero no habla de la salvación del alma. Entonces Mateo capítulo 24 versículo 3 nada tiene que ver con salvación del alma. Amén. Vamos a ocupar, hermano, otro versículo, es el segundo y terminamos, que muchos ocupan y enseñan, ocupan para enseñar que la salvación se pierde. Ese es, hermano, lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 2, 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 2, 20 y 21. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano, de citar textos así, sin contexto? Que la gente tergiversa la palabra del Señor. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21 de la siguiente manera. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás
fuerza del santo mandamiento que le fue dado. Muchas personas ocupan este texto, mi estimado hermano, para enseñar de que la salvación se pierde en aquellos que retroceden o que vuelven atrás. Y rápidamente le ocuparán este versículo 20 y 21 para dar esa idea, o tratar de enseñarle a usted que la salvación se pierde. Nuevamente, si nosotros vamos al contexto de este pasaje o de este capítulo, que obviamente, hermanos, la Biblia anteriormente no se dividía en capítulos y versículos, el encargado de, hermano, dividir la Biblia en capítulos y versículos se llama Stephen Lawton. Este era un hombre, hermano, ¿verdad? Teólogo y cardenal de la Iglesia Católica. Pero obviamente nos sirven las divisiones de capítulos y versículos ¿para qué? Para saber de que se está hablando de un tema y pasa a hablar de otro tema. ¿Sí me doy a entender, hermano? Era un clérigo inglés. Bueno, el contexto de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21, no está hablando, hermanos, de cristianos salvos. Está hablando de falsos maestros. Vayan acá al versículo 1, por favor, del capítulo 2. Porque es que la Biblia, hermanos, no podemos ocupar un texto y sacarlo de su contexto, porque al final, hermanos, nosotros tergiversamos y sacamos otra doctrina, sino que cada texto bíblico debe interpretarse bajo su contexto correcto. Entonces, el contexto correcto, hermano, aquí está hablando de falsos profetas y falsos maestros. Es más, si usted tiene su Biblia, arriba en unas letras negritas, le doy un tema parecido, similar a falsos profetas y falsos maestros. Obviamente, hermano, un falso profeta y un falso maestro, ¿dónde van? Al infierno. No son hijos de Dios. No es que eran hijos de Dios y se volvieron falsos maestros y ahora se perdieron y no es así, sino que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña, por favor, mi estimado hermano. Miren lo que dice el versículo 1, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre ustedes o entre vosotros, falsos maestros. Dice, dentro de la iglesia habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Segunda de Pedro 1. Dice, estos falsos maestros no son hijos de Dios. Introducirán, dice, encubiertamente herejías. Esa palabra herejía me gusta porque esa palabra, hermano, es muy preocupante en estos tiempos. Nadie sabe distinguir una herejía. La palabra herejía, hermano, viene de una palabra, hermano, griega que es jairesis. Jairesis. Esta palabra, hermano, denota una elección. Luego aquello que es elegido, una opinión voluntariosa en lugar del sometimiento al poder de la verdad. En otras palabras, la herejía es el arma que un falso maestro ocupa tergiversando la palabra de Dios a su conveniencia. Cuando alguien utiliza la palabra de Dios, la tuerce, la tergiversa para su propia conveniencia, se ha convertido en un hereje. No importa que tenga nombre de pastor bautista. Tal vez no sea un falso profeta, pero está enseñando herejías. Entonces, el contexto, falso maestro. Ahora, escuche lo que dice. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo alguien que niega al Señor va a ser salvo? Nadie puede ser salvo que niegue al Señor. Entonces, obviamente, el versículo 20 y 21 no está hablando de personas salvas, está hablando de falsos maestros que nunca conocieron la verdad. Ahora miren lo que dice. Trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora miren, vean lo que dice. Y muchos seguirán sus disoluciones. Esa palabra disolución, hermano, me gusta esa palabra disolución, ¿verdad?
Porque esta palabra disolución, hermano, habla de división, ¿verdad? De que divide. Eso habla disolución, ¿verdad? Luego dice, mire si es mentira, que lo de disoluciones habla de divisiones, siga leyendo, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga bien, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Escuche bien, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, dice hermano, no se duerme. Desde el versículo 1, hermanos, desde el versículo 1 de segunda de Pedro, capítulo 2, está hablando de gente condenada. No, escuchen, si el contexto de segunda de Pedro, desde el versículo 1 hasta el versículo 22, está hablando de gente condenada, ¿cómo podemos agarrar solamente los versículos 20 y 21 y aplicárselo a personas salvas? No se puede. Eso es torcer la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucciones a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ojo con esto, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Piadoso es todo lo contrario, mi hermano, a esta gente. La palabra piadoso en el griego es eusebia y significa alguien devoto, significa aquella piedad que caracteriza a una actitud en pos de Dios. Una persona piadosa es aquella persona que todo lo que hace en su vida lo hace para agradar a Dios, mi hermano. ¿Está conmigo, hermano? Dios no solamente juzgará lo que hicimos, sino con las intenciones que lo hicimos. Y según eso recibiremos nuestra recompensa en el tribunal de Cristo. Ojo con esto, por favor. Dice el versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. Esa palabra concupiscencia, mi estimado hermano, es una palabra que en el griego es epitumia, que significa un deseo intenso de cualquier tipo, mayormente los deseos malos. Concupiscencia es aquel deseo malo y malvado. A veces se aplica para bueno, pero más veces en la Biblia se aplica para aquellos deseos malos y malvados que están a punto de salir y de manifestarse en nuestro cuerpo. Yo uso esta analogía. La concupiscencia es como una gran pipa de gasolina coqueteando en una fosforera. Esa es la concupiscencia. Aquellos deseos malos que tenemos, que con una chispita se prenden y salen y se hacen físicos y nos llevan a pecar contra Dios. Ya voy terminando, dame 5 minutos. Luego dice el versículo, hermano, 11, el versículo 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, esa palabra atrevidos es fuerte, atrevidos y contumaces. Esa palabra contumaz es la palabra, hermano, griega autades, que significa una persona. Un contumaz es alguien que no le importa a nadie, que solamente se autocomplace en él. No me importa, si yo estoy bien, que bien, si los otros están mal, no me interesa. Y así son muchos líderes religiosos. Mientras yo esté bien, tenga dinero y me vaya bien, me importa poco los demás. Amén. Luego dice, mientras que los ángeles, que son mayores atrevidos, y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian los juicios de maldición contra ellos delante del Señor, pero esto hablando mal de cosas que no entienden. Y miren la palabra que usa el Señor.
como animales irracionales. Esta palabra como animales irracionales la podemos comparar a lo que Pablo usa en 1 Corintios 15 cuando dice se siembra animal, ¿verdad? O sea, hay varios tipos de carne. Y no está hablando de que el animal va a resucitar. Está hablando de que una persona inconversa, condenada, es como un animal sin razón. Ahora fíjense bien, versículo 17. Saltémonos hasta el 17. Usted lo puede leer más tranquilamente en su casa y verá, hermano, que es verdad lo que enseñamos. Estos son fuentes en agua. Agua es símbolo del Espíritu Santo, que nos nació del agua. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En la traducción original dice palmoteaba sobre las aguas o aleteaba sobre las aguas. Estas son nubes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, escuchen bien, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, esta gente es condenada. No es que la salva y se condenó, no. Miren el 19, por favor. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ojo con esto, 4 minutos y termino. Entonces, hermano, si desde el versículo 1 hasta el 19, ¿de qué está hablando, hermano? ¿De qué está hablando? ¿El contexto? Falso profeta, falso maestro. ¿Por qué si del versículo 1 al 19 está hablando de falso profeta y falso maestro, solo el 20 y el 21 ocupamos para el que es algo? No se puede, porque todo ese capítulo habla de gente, falsos maestros, condenados, engañadores y hermanos que está preparado el infierno para ellos, porque obviamente no fueron alumbrados por la palabra de Dios. Pero hay cosas que quiero puntualizar, hermano, antes de terminar, y son los siguientes. Esa frase dice, mejor hubiera sido no conocerlo. Ojo con eso. Aquí está la explicación. Primero vamos al contexto. ¿De quién está hablando? Versículo 1. Estos cristianos falsos no son personas salvas. Su labor será introducir encubiertamente herejías, ¿verdad? Esta, como lo dije, es interpretar la palabra de Dios a mi conveniencia, una opinión especialmente voluntariosa. Otro punto, hermano, que debemos de notar, que está en el versículo 2, es que estos siguen en disoluciones. Ahí la palabra en griego se traduce lascivia también en libertinaje, y por eso estos causan que otros no crean al Evangelio y usan estrategias humanas para hacer, ¿verdad?, adeptos a ellos y no adeptos de Cristo y de su palabra. Versículo 20 dice que ellos se escaparon de la contaminación del mundo. Hermanos, nosotros no nos escapamos de la contaminación del mundo. El Señor nos sacó de la contaminación del mundo. Dice que Él sacó, dice, del lodo cenagoso. De ahí nos sacó el Señor. No nosotros, Él nos sacó. Dice el 21, como lo decíamos, en el versículo 21, porque mejor no le hubiera sido haberme conocido, o mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Ellos conocieron el camino de la verdad, pero nunca anduvieron por el camino de la verdad. ¿Y cuál es el camino de la verdad? Cristo Jesús, el Hijo de su camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, claramente entendemos que estos versículos no está hablando de alguien salvo que se devolvió y perdió la salvación, sino que desde el principio está hablando de falsos maestros condenados porque no creen en Cristo Jesús. Entonces estos versos no se pueden aplicar para enseñar que la salvación se pierde. Es más, no hay textos en la Biblia que apoyen esta absurda enseñanza. Que Dios les bendiga a todos.